Hola, ¿qué tal? Soy Claire, soy de Alaska, pero llevo 3 años y medio aquí en España. Actualmente vivo en Madrid. Me encanta este país, yo creo que cada ciudad, cada región tiene algo muy especial y hoy quiero compartir cuáles son mis cosas favoritas de vivir en España con vosotros. Espero que os guste. Una de las cosas que me encanta de España es el modo chill. Una de las razones principales por la que me encanta vivir en España es por la actitud de los españoles en relación con la vida en general. Todo está bien, no tenemos que preocuparnos, no hay prisa. Soy una persona muy exigente y poca paciente, así que vivir en España me ha enseñado mucho cómo ser una persona más tranquila y disfrutar de lo que realmente tengo. Vivir aquí me ha enseñado a vivir el día a día, a no estar constantemente pensando en el futuro ni el pasado, pero ser presente. En mi opinión, el ambiente en los Estados Unidos es muy competitivo y la gente mide el éxito por medios superficiales. ¿Quién tiene el mejor coche? ¿Quién tiene el mejor trabajo? ¿El mejor sueldo? Consideramos a la gente exitosa cuando tiene el mejor grado, el mejor título, si ha ido a una universidad muy buena. Aquí en España, trabajes donde trabajes, estudies lo que estudies, la gente te respeta de todas formas, como tu trabajo no te define. De hecho, como en los Estados Unidos, cuando tú conoces a alguien por la primera vez, te van a preguntar, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? What do you do? Como en qué trabajas, a qué dedicas. Aquí en España ni tus cosas materiales ni tu trabajo te definen. Es una cosa que me encanta de vivir aquí. Otra cosa que me encanta de España es la accesibilidad. El transporte público está genial en Madrid, que me encanta. Y en los Estados Unidos realmente el transporte público está fatal o no existe. Como realmente en muchísimas ciudades hay muy pocas opciones. Quizás hay un par de buses, pero solo vienen como cada hora o algo así. En las ciudades más grandes, obviamente como Nueva York o Chicago, es una cosa diferente, pero yo hablo de las ciudades más típicas, más normales de los Estados Unidos. En España yo puedo ir, o en Madrid debería decir, puedo ir andando a cualquier lugar y a mí me encanta andar, como yo andaría 40 minutos o una hora antes de ir en metro. Pero si realmente tengo mucha prisa o si está lloviendo o si no tengo ganas de andar, puedo ir en metro o en bus y voy a tardar muy poco en llegar al sitio donde tengo que llegar. También me encanta el metro porque me siento como muy segura y en los Estados Unidos como ya he dicho que no hay mucho transporte público, pero en las ciudades en las que he usado el transporte público no sentía tan segura. Cuando estaba en San Francisco un hombre me estaba persiguiendo y tenía que salir del metro como 6 paradas antes y en Madrid nunca me pasa algo así. Todo el mundo va en coche en los Estados Unidos, muy poca gente usa el transporte público. Y bueno, como ya he dicho, soy de Alaska, así que yo estaba acostumbrada a conducir 15 minutos al instituto o 25 minutos a la casa de una amiga, así que ya estoy un poco harta de conducir, así que vivir en una ciudad en la que puedo ir andando a cualquier parte es un sueño hecho realidad. Por último, la planificación urbana está fatal en los Estados Unidos. Construyen las ciudades basándose en cómo ganar y ahorrar dinero y no en lo que realmente es conveniente. Por eso, todas las ciudades en los Estados Unidos tienen una gran parte que es así, o sea, fea. Diciendo eso, llego a mi próximo punto, la belleza y la arquitectura. Por el mundo se conoce a España por su belleza y tengo la suerte de vivir en Madrid, una ciudad preciosísima. Está llenísima de vida, de arte, de historia, la gente transitando, yendo y volviendo de sus trabajos, los puestos de flores en cada esquina, los perros fuera de los supermercados esperando a su gente. Hay edificios históricos, hay edificios modernos. Incluso me encanta que cada balcón y cada puerta tiene un detalle. Me encanta que la gente ponga plantas y cualquier cosa como en sus balcones. Todos son muy como personalizados. Y siempre estoy pensando y imaginando la vida o cómo la vida era hace 40 años, hace 100 años. Está súper guay vivir
vivir en una ciudad, en un lugar que tiene tanta historia. Cuando estoy de mal humor, lo único que tengo que hacer es dar un paseo, quizás llevo conmigo mi libro o mi cámara y siempre me encuentro mejor solo por estar andando por la ciudad. Bueno, otra cosa por la que me encanta España es por el idioma. Me siento muy afortunada por haber aprendido otro idioma. Yo sé que en muchas partes del mundo es muy normal hablar 2, 3, 4 idiomas como poco, pero para los estadounidenses no es tan común. El sistema educativo no da tanta importancia a aprender otro idioma, así que si tú vienes de una casa monolingüe, es probable que nunca vayas a aprender otro idioma o que nunca vayas a alcanzar un nivel bastante alto. ¿Sabes lo que te digo? Aprender otro idioma abre muchísimas puertas. Tú puedes conectar con gente, tú puedes entender muchísimo mejor una cultura o una historia, puedes empatizar con la gente. Aprender el español me ha enseñado cómo ser paciente, porque tienes días buenos y días malos. También me ha regalado muchísimos amigos, mucha gente muy especial. Y si yo no pudiese hablar español, no tendría las mismas oportunidades. Así que sí, estoy muy contenta por haber aprendido el español. Y aún así, como hoy tengo muchos días que pienso que mi español es una mierda y que no hablo nada, pero el proceso es muy así, pero al final del día todo vale la pena. También quiero decir que los españoles dicen palabrotas como nadie, así que es graciosísimo y divertidísimo intentar copiar sus expresiones y usarlas en mis propias conversaciones. Vale, la próxima cosa que me encanta de España es la vida callejera. Me encanta que todo el mundo sale a la calle para echar un buen rato. La gente no se queda en casa. Las ciudades y también los pueblecitos están llenísimas de vida. Hay muchísima gente por todos lados tomando un vermú o tomando una cerveza, un café, dando un paseo. Está súper guay, tú ves los abuelos, los niños, todos juntos. En los Estados Unidos ni puedes entrar en un bar si no tienes 21 años. Así que es muy diferente. Otra cosa que me encanta de España es que cada ciudad y cada pueblo, cada región tiene su propio ritmo y su propia cultura. Así que en Madrid, como se toma vermut y pasan los domingos por la Latina, en Barcelona se comen calzots, en Valencia hay las fallas y en Andalucía hay gente cantando y tocando la guitarra en cada esquina. Otra cosa que me encanta de España es que la gente se sienta en el suelo de las plazas o en los portales de las casas para tomar una cerveza, para tocar la guitarra, para charlar con sus amigos, para jugar una mano de cartas. Y en los Estados Unidos realmente no lo hacemos, es como quizás en un parque lo haríamos, pero sería un poco raro como ir al downtown y sentarte allí en el suelo. Otra cosa que también quiero mencionar es que me encanta vivir en Madrid porque siempre hay un plan que hacer. Como tú puedes ir al museo, a los parques, tú puedes como ir a un pueblecito fuera de la ciudad fácilmente en tren o en bus. Hay muchísima gente aquí y muchísima gente internacional y la gente aquí me parece como muy abierta, así que es muy fácil tener amigos españoles y también tener amigos internacionales. Y es muy común invitar a alguien, un desconocido, oye, ¿qué tal? ¿Qué haces esta tarde? ¿Quieres tomar una cerveza conmigo? Y perfecto. Igual lo hago con mis mejores amigos o un desconocido. No puedes estar aburrida en esta ciudad, en mi opinión. Bueno, pues eso es todo por ahora. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Cualquier pregunta o recomendación que tengáis, por favor, déjame un comentario y nos vemos pronto. Adiós.